Amén. Muy bien. Pues vamos a dar inicio. Lección 9, integración de la personalidad. Y veamos el siguiente texto bíblico, el cual lo tomaremos como base. Colosenses 1:16 nos dice que en él, en Jesús, en nuestro Dios, pues comenzó absolutamente todo, ¿no? En el cielo, en la tierra, visible, invisible. Otra versión dice que absolutamente todas las cosas fueron creadas por medio de él y para sus propósitos. Y Génesis 1:26-27 nos dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó pues Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué hace referencia a estos dos versículos o por qué están como base bíblica en esta sesión número 9 de integración de la personalidad? Porque hoy nos enfocaremos en aprender y en que nosotros podamos ser conscientes que todas las personas somos diferentes, que todas las personas somos únicas. Es decir, que cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, rompió el molde. Dios rompió el molde y nos hizo únicos a cada uno de nosotros. Y en esta diversidad en la cual Dios nos creó, pues habemos muchísimas personas con muchas cualidades, con muchas características diferentes, y quiere decir entonces que hay una gran diversidad en medio de nosotros. En la iglesia hay muchísimas personalidades diferentes, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en la familia, en todos sitios, hermanos. Y por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes si vivimos en esta visión de que cada corazón sea sanado, sí, cada corazón así tan diferente como es ese corazón, Dios quiere sanarlo. Y para que un corazón sea sanado y yo sea instrumento en manos de Dios para que ese corazón sea sanado, no necesariamente ese corazón tiene que ser igual al mío, tiene que ser como yo. Entonces, en esta visión de que cada corazón sea sanado, como ampliando el cada persona con su personalidad, con su carácter, con sus rasgos distintivos, con sus cualidades que las caracterizan, deben de ser sanados. Y quiero aquí a continuación, pues a esta forma de seguir introduciendo el tema, pues que cada uno repitamos estas frases, ¿no? Ahí en donde usted está, diga, soy un individuo, diga, soy un individuo, diga, soy único. Repita allí usted en donde está, en todo el mundo no hay nadie como yo. Y creas estas frases, en todo el mundo no hay nadie como yo. Diga, mi entidad yo que constituye mi ser es distinta de todas las entidades yo que en el mundo han sido. Yo soy único. Son declaraciones maravillosas, hermanos. Así que repita nuevamente ahí en donde usted está. Soy un individuo, soy único y en todo el mundo no hay nadie como yo. Así que créase esta parte, que en todo el mundo no hay nadie como usted. Continuamos. Los teólogos cristianos han llegado a una conclusión universal: que Dios ama la diversidad, se regocija en ella, pues Él nos creó, Él nos hizo únicos y diferentes a cada uno de nosotros. Y la variedad, pues es más evidente e inevitable en la especie humana, más que ninguna otra.
y ustedes no me dejarán mentir. Si va a casa un grupo de pajaritos, que es algo que nos han estado visitando aquí en casa recurrentemente, pues no sabemos cuál es cuál, ¿verdad? No sabemos si uno ya vino, si viene con frecuencia, si son los mismos, si son diferentes, porque pues son muy similares, ¿no? En su aspecto, en sus características, pero no así con el ser humano. Porque Dios, aparte de nuestra diversidad física, algunos nos hizo altos, a otros bajitos, a otros delgados y a unos que hizo delgados, pues nosotros nos esforzamos en hacernos un poquito más robustos, ¿verdad? Unos de color verde, unos de color los ojos cafés, pero sin duda algo que sí a todos nos hizo a todos guapos, ¿verdad? Y hermosas las mujeres. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero nos hizo diferentes. Y qué bueno que esto sea así de esa forma. Ya veo que ya algunos despertaron. Ya veo que les gusta aquí escuchar que son guapos y hermosas. Gracias, hermanos, aquí por sus reacciones. Me hacen sentirme no tan hablándole ahí a la computadora. Y entonces soy capaz, yo, por lo tanto, de poder en esa diversidad, pues aceptar las diferencias, ¿no? O sea, si yo soy una persona única, puedo yo entonces aceptar que otras personas son diferentes a mí y en ese sentido yo puedo respetar esa diversidad, que las personas son distintas a mí. Y entonces, a manera de objetivo, pues pretendemos el día de hoy podernos darnos cuenta que es un privilegio ser creación de Dios y que cada uno de nosotros somos seres únicos y diferentes. Y por eso bendigo a Dios en grande manera que nos haya hecho seres únicos a cada uno de nosotros. Y ahorita vamos a seguir platicando un poco más en relación a esto. En esta parte inicial sobre la meditación previa a los 3 pasos que conlleva esta lección, pues pensemos, respondamos estas preguntas. ¿Qué nos hace ser únicos? ¿Qué me hace ser único a mí? ¿Por qué puedo decir yo que soy una persona única? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Por qué soy diferente? ¿Qué necesidades tengo? ¿Qué tipos de amigos tengo? Entonces, pensemos en estas preguntas, cada uno de nosotros. No sé si alguien, doy aquí el espacio para que alguien pueda encender su micrófono y compartirnos las respuestas a estas 5 preguntas. No sé si haya alguien que se anime. ¿Qué los hace ser únicos? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué son diferentes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué tipo de amigos tienen? Adelante, hermanos. ¿Quién se anima? La de Cristo, hermano Gabriel. Amén, hermano Gerson. Tan difíciles las preguntas, hermano. Demasiado profundas. Y lo especial aquí, o sea, aunque son preguntas difíciles, hay que saber que no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? O sea, a Sí, pesar de que son preguntas tan difíciles y profundas como bien lo dice, ninguna respuesta que usted pueda decir, no habrá nadie absolutamente que le pueda decir, eso está mal. y de pronto también, pues de alguna manera, pues como son tan personales, no caer en el egocentrismo. Es correcto, así es. ¿Qué podría decirte yo? Bueno, ay Dios, ¿qué es lo que te hace ser único? Creo que iniciabas muy bien
eh, al iniciar diciendo que Dios nos hizo a cada uno muy particularmente, y creo que esa forma en que Dios me hizo personalmente es lo que me hace ser único. ¿No? Así es. Podría decirte cuál es mi historia. Bueno, muchas cosas que decir, pero pues enfoquémoslas en Dios, ¿no? Creo que la historia de mi vida, de cierta forma, he permitido que sea Dios el que la escriba. Claro, por supuesto, con las decisiones que tomamos en cuanto a su voluntad, ¿ya? Porque eres diferente, la relacionaría con la primera, por la forma en que Dios me hizo. ¿Cuáles son mis necesidades? Bueno, como ser humano tenemos muchas necesidades, ¿ah? Pero creo que podríamos hablar de las elementales. Eh, Podríamos hablar de ser amado, de, ¿qué más? Eh, Poder ser útil, para mencionarte algunas. ¿Y qué tipo de amigos tienes? Sé que no soy una particularidad porque siempre tengo unos amigos muy particulares. A veces son los que algunos han despreciado, los que como que los demás dicen, no, no te juntes con él, o así por el estilo, no porque sean malos, sino porque tienen una forma de ser muy particular cada uno de ellos. Yo creo que sería eso. Bueno, Gabriel, me pusiste a sudar. Gracias, Pastor Gerson, aquí por compartirnos, hermanos, pues vamos a darnos el tiempo, ¿no? Reflexione usted después de esta sesión, pues en estas respuestas, ¿no? De manera particular. Hermano Alan, perdón, hermano Oscar, no sé si quiera compartir usted algo, veo que tiene ahí levantada la mano. Amén, pastor. Paz de Cristo a todos. Amén. Tengo un poquito de problemas con la cámara, pero sí. ¿Qué es lo que te hace ser único? Yo considero que en la forma en que cada uno de nosotros pensamos, o en la forma de la mentalidad que tenemos, nos hace diferente, ¿no? En la segunda pregunta, ¿cuál es tu historia? Pues en mi caso, una antes de conocer al Señor y otra muy diferente ahora que ya eh, tenemos el camino, ¿no? Amén. ¿Por, Gloria a Dios por ello. ¿Por qué eres diferente? Por el simple hecho de que pues soy único, ¿no? Como iniciaba la sesión. Por ese simple hecho, pues nos hace ser diferentes unos a otros, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades? Eh, pues las necesidades que todos requerimos, ¿no? El querer ser, como compartía el pastor Gerson, el querer ser amados, el querer ser, pues sí, de cierta manera, conducidos bien en el camino al Señor, eh, y etc., ¿no? ¿Y qué tipo de amigos tienes? Pues igual como compartía en la pregunta 2, pues unos en los cuales antes que no conocía al Señor, pues eran amigos, ahora sí que no, que no tenían ninguna validez, ¿no? Y ahora pues sí, pues considero a mucha familia espiritual, en la que me puedo apoyar, ¿no? Como en este caso ustedes y otras personas que he estado conociendo. Amén. Amén, Que amén. gracias aquí, hermano Oscar, por abrirnos su corazón y compartirnos en relación a ello. Y pues definitivamente algo que nos va a ir marcando pues nuestra personalidad es el tipo de personas con las cuales pues, como bien lo dice esta pregunta 5 y de ahí la importancia aquí que tiene en esta parte inicial, pues con qué tipo de personas nos relacionamos, ¿no? Con qué tipo de personas nosotros nos estamos cercanos. Entonces, pues piense en estas preguntas, medite en ellas y al final, pues concluye y dale gracias a Dios por hacerlos únicos. Avanzando.
en la, el contenido de la lección, vamos definiendo si el tema es integración de la personalidad, pues vamos a definir lo que significa la palabra personalidad. Y de una manera muy interesante, aquí sí se menciona como la oscura cuestión etimológica. Y mire, es muy interesante ver cómo se define aquí la esencia, la etimología es la raíz, ¿no? El origen de la palabra. Entonces, el grupo prosopón significa, aquí esta parte, una máscara teatral. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan pues en el teatro máscaras? Pues porque se cubre, ¿no? El rostro de la persona. Dice del etrusco persum, una cabeza o cara, de latín per se, una unidad sustantiva. Y entonces Cicerón, ahí de estos filósofos griegos, pues da un sentido al término que luego la psicología utilizaría también en sus definiciones de la personalidad. Entonces es la apariencia, es decir, la máscara con que el sujeto se presenta a otros. También significa cometido o rol social. Entonces, hermanos, en este sentido, eh, la personalidad, pues es ese rostro, esa máscara que es, digamos que nuestra carta de presentación hacia las demás personas. Es nuestra personalidad lo que en muchas ocasiones define el concepto o la forma de pensar que tienen o que se hacen otras personas de nosotros mismos. Entonces, la personalidad, pues es esa máscara, es ese atuendo, por decirlo de alguna forma, pues con el que estamos vestidos. O sea, y aquí no podemos decir que es una máscara que pueda ser intercambiable, ¿no? O sea, realmente es un rasgo distintivo de cada uno de nosotros en donde no podemos nosotros el quitárnoslo, ¿no? O decir, hoy quiero asumir una personalidad diferente que en otro contexto. Entonces, es parte característica de la persona. Vamos a seguir viendo aquí elementos de la personalidad en esta segunda parte aquí de la lección. Fíjense bien, son algunas definiciones importantes. La constitución son aspectos exteriores e interiores de base genético hereditaria. La dimensión biológica caracterizada por rasgos físicos. Entonces tenemos una constitución física, pero también tenemos un temperamento. Un temperamento es una disposición afectiva. Se nace con el temperamento, es herencia de nuestros padres y es un modelo teórico que expresa los aspectos afectivos, instintivos de la personalidad. La semana siguiente, en la sesión número 10, pues vamos a ver a detalle los cuatro temperamentos que son característicos, ¿no? Básicos, en los cuales pues caemos cada uno de nosotros. El colérico, sanguíneo, el temperamento flemático y Melancólico. y melancólico. Gracias, hermana. Entonces, vamos a ver estos cuatro temperamentos. De hecho, al final de la sesión les voy a compartir un test por si ustedes no tienen identificado su temperamento para que lo puedan más o menos ir mapeando. Y pues tenerlo identificado para la siguiente sesión que se hablen sobre los rasgos característicos de estos cuatro temperamentos, pues ustedes puedan tener más herramientas en relación a eso. Y también el carácter, que es una forma concreta y estable que adquiere un individuo muy diferente al temperamento. Es decir, el carácter se va formando
con las vivencias, con la experiencia. Entonces, el temperamento es algo heredado, gestos, comportamientos, reacciones, básicamente, pues podemos decir que nacemos con el temperamento, pero lo que sí puede tener un cambio en nuestras vidas, pues es el carácter, que va dependiendo pues de la formación que recibo de mis padres, de las experiencias que tengo incluso con Dios, la educación, disciplina, comportamientos, ejemplos de padres, familiares cercanos. Entonces, para ir marcando aquí algunas pautas, pues la constitución es la parte física de la persona. El temperamento, pues son esos aspectos hereditarios en la cuestión de la personalidad, por decirlo de alguna forma, comportamientos con los cuales pues nacemos, y el carácter, pues realmente es esa forma, es esa conducta en la de la cual nosotros pues enfrentamos o reaccionamos ante ciertas situaciones de la vida, y pues eso es formado con el tiempo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta con estas tres definiciones. Bueno, Gabriel, Adelante. bueno, he escuchado muchas teorías en cuanto a temperamento y carácter, pero quiero preguntarte, escuchar tu opinión. Creo que el carácter se puede transformar, cambiar. Sí, Y el temperamento, el temperamento, pues mire, la definición o como se menciona aquí en esta cuestión teórica que les tengo aquí presente, pues se menciona que el temperamento, con ese nacemos y que es algo hereditario, pero definitivamente en Cristo creo yo que podemos florecer en diferentes áreas de nuestro temperamento, y que no, así como pues dice la Biblia, que se rompen maldiciones, ¿no? Sea, si hay aspectos negativos de cierto temperamento que poseo yo, porque pues de esa manera fueron mis padres, pues creo yo en que en el nombre de Jesús, esos aspectos negativos de esa parte del temperamento se pueden romper, pueden ser transformadas. Entonces, desde el punto de vista tal vez teórico, se hace referencia que el temperamento es algo con lo cual nosotros nacemos, pero creo yo, y porque lo he visto así transformado en mi vida, que nuestro temperamento también puede ir siendo nuevo en Cristo. Pues así lo dice la Biblia, ¿no? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y Dios también puede transformar los aspectos negativos de nuestro temperamento para su gloria. O sea, desde el punto de vista tal vez de la literatura psicológica, la respuesta sería no, con el temperamento se nace, pero desde el punto de vista, eh, viéndolo a los ojos del Espíritu Santo transformador en nuestras vidas, creo yo que sí pueden cambiarse aquí los aspectos negativos de nuestros temperamentos. Y aquí quisiera, no sé si ande mi esposa conectada, también que nos dé ella su opinión al respecto. Listo, por aquí ando. Respecto a esto que comentaban, los temperamentos, bueno, sí son, uno nace con ellos, pero también se pueden moldear, como decía mi esposo. Tú puedes aprender de otro temperamento, lo puedes adoptar y lo puedes hacer forma como de tu carácter, aunque no sea el temperamento con el que naces precisamente. Es como si uno aprende a hablar otro idioma. Entonces, a lo mejor tú no eres muy empático, ¿no? Por si eres colérico, se te dificulta la empatía, pero tú puedes aprender a través del amor de Cristo a ser empático. Nunca se va a igualar a la empatía que tiene
un flemático, por ejemplo. Es como cuando tú aprendes un idioma, les comento, un mexicano puede aprender a hablar español o, bueno, también alguien de cualquier nacionalidad que hable español. Cuando habla inglés, pues nunca es igual. Siempre un gringo va a decirte, oye, tú no naciste gringo, ¿no? Igual que un gringo aprende a hablar español y dice, hola a todos, sí, aquí estamos en... Luego te das cuenta que él no es su idioma nativo. Entonces, así es con los temperamentos. Alguien puede aprender a ser muy simpático o muy, ¿cómo se dice? Que cuenta chistes y que sea así muy, pero nadie lo va a hacer nunca como el sanguíneo, ¿no? Entonces, sí se pueden aprender, pero pues nunca va a ser igual como el temperamento con el que naciste. Y ahí un claro ejemplo, usted no, ya no le tocó conocerme, Pastor Gerson, en mi época de ser bastante introvertido, ¿no? Ahí mi cuñado, que es característico por andar haciendo reír a todo mundo, pues contaba chistes y pues yo serio, ¿no? Como duro, duro. Ahora sí que le dijo en algún momento ahí a mi esposa, Egla, qué serio es tu novio. Porque siempre ahí mi cuñado pues haciendo reír a todo mundo y todo mundo carcajeándose de él y ahora yo hasta ya me sé sus chistes y los cuento. Entonces, pues sí, sí podemos ir nosotros cambiando esas áreas de nuestra personalidad y sí, definitivamente, pues el temperamento con el que nacemos es el que siempre va a tener mayor fuerza en nuestras vidas, ¿no? Pero que Dios nos ayude a transformar y vamos a ver que hay aspectos negativos y positivos de cada temperamento que nos ayude a descartar lo negativo y adoptar lo positivo de otros temperamentos. No sé si más o menos con esto quedó resuelta su duda. Sí, como te decía, mm, bueno, me despejaste muchas más. Había escuchado muchas teorías en cuanto al temperamento, pero me parece muy bonito lo que escuché de ti, de tu esposa, muy especial. Y también, pues, como estamos en un entrenamiento, creo que también para los que están presentes, saber esta parte del temperamento es muy importante. Amén, Bueno, así es. y qué bueno que ya conocemos esa parte de ti. Sí, no, no, nada que ver si me hubiera conocido unos 10 años atrás. Muy bien, pues miren, avanzando aquí en estos elementos, pues también tenemos actitudes, ¿no? Aptitudes y rasgos. Actitudes son predisposiciones persistentes, una forma de responder. Las aptitudes, pues nuestras capacidades para hacer algo y rasgos que son características constantes, ¿no? En la manera en la cual nosotros nos comportamos. Entonces, estos 6 elementos, la constitución, el temperamento, el carácter, nuestras actitudes, nuestras aptitudes y los rasgos, pues constituyen la personalidad de cada individuo, de cada ser humano. Y por lo tanto, si hay tantas variables diferentes, pues es que por eso somos seres únicos, únicos. Y en este sentido, hermanos, tenemos nosotros que aprender que las personas no pueden actuar ni responder a las circunstancias de la misma forma en como nosotros lo haríamos. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Y entonces aquí es cuando la iglesia cobra un sentido bien especial, porque muchas veces los errores que nosotros cometemos, y hablando aquí desde el punto de vista pastoral, es que quisiéramos tener en la congregación que fueran 10 Gabriel Gálvez. Pobre iglesia, ¿no? Si ya con uno es suficiente. Pero a veces
eso es lo que pretendemos, ¿no? Y nos molestamos y nos enojamos porque la gente no reaccionó de la misma forma y no predica como yo predico y no enseña como yo enseño y no aconseja como yo aconsejo y no hace esto como yo lo haría. Porque por supuesto que jamás va a actuar una persona como yo lo haría, porque somos únicos y diferentes. Y recuerden que el punto de comparación no soy yo, el punto de comparación siempre tiene que ser Jesús. O sea, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Cómo viviría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Ese es el punto de comparación. No yo, sino siempre es Jesús. Y entonces, hablando aquí en todos estos aspectos de la diversidad, hermanos, todos tenemos muchas cosas que aprender de los demás. De todas las personas que están en mi congregación, son tan diversas que Dios las hizo únicas. Y si Dios les hizo únicas es porque puso en ellas algo especial, de lo cual yo puedo ser bendecido, de lo cual yo puedo ser alimentado, de lo cual yo puedo ser enseñado. Y cuando entendemos que todos somos únicos y que Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros, pues realmente es cuando abrimos nuestro corazón para poder amar a la gente, para poder eh, sentir las necesidades que ellas tienen. Y entonces, hermanos, es cuando esta visión de que cada corazón sea sanado se vuelve más real y más palpable y más latente. Porque recuerden, cada corazón que va a ser sanado es un corazón único, es un corazón diferente, un corazón con una personalidad distintiva que lo caracteriza, con un temperamento, con un rasgo de personalidad, con un carácter, con actitudes, con aptitudes, y que cada persona va a ser diferente. Y por lo tanto, en esta diversidad nosotros tenemos que aprender a amar esa misma diversidad que Dios creó. Que si Dios creó y nos creó a cada uno de nosotros, y así como ven aquí en la imagen, pues muchas caritas diferentes, ¿no? Así Dios creó seres humanos tan únicos y tan diferentes, y a todos esos Él amó, pues también de la misma forma nosotros tenemos que aprender a amar esa diversidad. Que Fuente de Verdad sea una iglesia completamente inclusiva, ¿verdad? Porque si dice nuestra visión que cada corazón, o sea, cada uno, cada uno en su diversidad, cada uno en su esencia, cada uno con sus diferencias, cada uno con su carácter, cada uno con actitudes diferentes, cada uno con aptitudes, cada uno con temperamentos diferentes, a cada uno Dios quiere sanar. Y por lo tanto tenemos que ser una iglesia que aprenda a amar la diversidad. Amén, hermanos. Hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? Miren, vamos a avanzar entonces aquí en esta parte. Jerome Kagan, investigador de Harvard, dice que el temperamento innato nos predispone para reaccionar ante las situaciones ordinarias de la vida con un registro emocional positivo o negativo. Entonces, nuestro temperamento, pues, es lo que nos hace reaccionar, ¿no? Lo que nos predispone para las situaciones de la vida, dice, pero esto no significa que sea como un destino inexorable o una condena. Como ya lo hablábamos, ¿no? Se puede cambiar y mucho. Y sí conviene que Dios nos permita hacer un autodiagnóstico de nuestras vidas y que podamos nosotros ir canalizando todas esas áreas negativas para que sean transformadas para la gloria de Dios. Nos dice que las lecciones emocionales que recibimos en la infancia tienen un impacto muy profundo, y aquí es cuando tenemos que detenernos cada uno de nosotros y pues analizar cómo fue nuestra infancia.
cómo fue la relación con papá, con mamá, en casa, con nuestros hermanos, qué rasgos se marcaron en nuestra infancia, porque pues desde un punto de vista psicológico se dice que los primeros 5 años de la vida de un niño es lo que marca su personalidad. Así que si usted tiene niños pequeños de 5 a 0 años, pues está en una excelente oportunidad, etapa para marcar su vida, para irlo encaminando, para irlo conduciendo. Y esto es algo que pues todos los padres tenemos que aprender y no que sea algo, híjole, me debieron de haber enseñado esto antes, ¿no? Ahora mi hijo tiene 10 años, es un adolescente. De todas formas, nunca es tarde. Siempre se puede ir encaminando y pastoreando el corazón de las personas. Entonces, hermanos, en esta diversidad, pues Dios ama a su pueblo. Dios ama a la iglesia. Y veamos otras preguntas de reflexión para nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras actitudes al modo de actuar? ¿Cuáles son las experiencias que tenemos más presentes, grabadas en nuestra mente? ¿Cómo nos vinculamos, nos asociamos con el mundo exterior y con nosotros mismos? Y respondiendo estas preguntas, pues tiene que ver parte, ¿no? De esa personalidad única que nos distingue y nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y aparte, pues de tener bien identificada, pues nuestra personalidad, que recuerden, está integrada por diferentes elementos: nuestra constitución, nuestro temperamento, nuestro carácter, actitudes, aptitudes, rasgos característicos. Pues también algo importante y de lo cual hemos estado hablando, pues es el ser seres emocionalmente inteligentes, que la inteligencia emocional pues es una perspectiva que hoy en día ha retado a científicos, educadores, individuos a conocer y manejar los sistemas inteligentes particulares del cerebro emocional, porque la personalidad no es un destino eh, inexorable, no es un destino que no pueda ser modificable, que no pueda cambiar. Sí, las emociones pueden ser aprendidas a que se controlen, pueden ser modificadas, pueden ser encausadas, encaminadas, y por eso el apóstol Pablo así lo decía en Romanos 12: no se conformen a este mundo, sino más bien transformen su entendimiento, que su entendimiento sea transformado, renuévenlo, de modo que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para sus vidas. Entonces, hermanos, nuestra mente, nuestra personalidad, los aspectos que nos distinguieron, que nos marcaron en la infancia, que definieron cómo somos nosotros. ¿Puede eso ser transformado? Sí. ¿Puede eso ser cambiado? Sí. Pero lo importante es aprender a reconocerlo, lo importante es aprender a identificarlo para que Dios nos permita cada día, recuerden, cada día seguir subiendo por esa escalera hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto que es Él. Que mi personalidad cada día pueda parecerse más a la de Jesús, que mi personalidad pueda ser más como la de Él. Recuerden, Él es el modelo de salud, como lo veíamos anteriormente. Él es el modelo por excelencia al cual yo tengo que imitar, y por lo tanto, todos estos aspectos de mi vida, desde mi constitución, eh, porque pues esto que mencionaba un poco en broma al inicio, que los delgaditos pues nos fuimos haciendo más robustos, pues dice la palabra, ¿no? Que somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. También podemos ser más conscientes, ¿no? En el cuidado de nuestro ser, de nuestra salud, y es parte, ¿no? De lo que nos va definiendo a nosotros, y eso por supuesto que puede cambiar. Nuestro temperamento, como ya lo mencionábamos, se pueden potencializar los aspectos positivos de
de los rasgos del temperamento y minimizar y que mengúen los elementos negativos. Nuestro carácter, por supuesto, que puede ser transformado a través de la obra del Espíritu Santo, a través de nuestras vidas, y que el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, pues siga siendo formada en nosotros, hermanos. Y por lo tanto, sí puede haber una renovación. Las emociones se pueden aprender a controlar, se pueden aprender a manejar para que nosotros podamos ser a la imagen de Cristo, a parecernos cada vez más a Él. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, algo más que quieran añadir? Nada más quería agregar algo respecto a los temperamentos. Es muy importante conocerlos para, no solamente para mí, sino para hablar a los demás. En la medida en la que yo conozco los temperamentos y sé cómo reaccionan otros, es la manera en la que yo puedo hacer amigos, como decíamos al principio, ¿no? Ser sagaces para hacer amigos. Yo no voy a llegar con un melancólico y le voy a decir todo directo. Esto. Porque el melancólico apenas empieza a reaccionar y yo ya terminé de decirle, ¿no? Como le hablas a un colérico. Tú le hablas a un colérico directo y al grano y se acabó. Y el melancólico quiere detalles, quiere ver todos los puntos de vista, qué sucedió, despéjame todas las dudas, si no, a mí no me convences. Entonces, así conocer cada temperamento te ayuda muchísimo para ganar amigos y tener buenas relaciones. Amén. Aquí muchas gracias por este comentario, y definitivamente, pues como somos llamados a que cada corazón sea sanado, pues también somos llamados a conocer los rasgos de ese corazón, ¿no? De cómo actúa ese corazón, de hacia dónde y cómo ese corazón puede ser encaminado, puede ser encauzado. Y por lo tanto, hermanos, en esta diversidad aprendamos, y tomando un poco de referencia a esta parte del texto que se mencionaba de la predicación de la avaricia, sepamos que no podemos compartir el evangelio de la misma forma a cada persona. No hay una fórmula matemática, así como E es igual a MC al cuadrado, ¿no? De esta fórmula tan famosa, ¿no? Que el cuadrado, el área es lado por lado, o el círculo, diámetro por radio. O sea, no hay una fórmula igual y exacta para cada persona, para tocar el corazón de cada persona. Se rompen los moldes porque Dios nos creó de una manera tan diversa. Y por lo tanto nosotros tenemos que aprender y saber que no podemos llegar a cada corazón de la misma forma. Y es algo que Dios pone en mi corazón compartirles en este momento, que si vamos a sanar a cada corazón, sepamos que cada corazón va a tener sus propias necesidades, va a tener su propia personalidad, y que de esa manera pues vamos a tener que llegar a ellos. A manera aquí de conclusión, nos dice la lección que de la reflexión a la acción, que la forma más segura de lograr un cambio real en la educación de los sentimientos, pues es por medio de la acción. Y vean aquí esta frase es muy interesante. Dice: siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción y cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y no es todo que se lo dejemos al Espíritu Santo, ¿no? Si queremos en algunas áreas de nuestra vida que sabemos que no están bien, que no, que pueden ser transformadas, no es que venga el Señor en un culto de avivamiento y nos llene con su Espíritu Santo y nosotros cambiemos por, por, por efecto de esa oración, ¿no? No, sino que es algo que tiene que ser intencional
de nuestras vidas. Dice, tu destino actual pues ha dependido mucho de nuestra manera de pensar, ¿no? Y por eso Pablo enfatiza mucho, renueva tu manera de pensar, porque todo empieza aquí en nuestros pensamientos. Y finalmente, pues, ¿cómo cambiamos esa manera de pensar? El filósofo griego Aristóteles decía, hablando de la formación del carácter, que los simples actos aislados, pues no constituyen hábitos. Dice, la autoeducación del carácter requiere un esfuerzo de repetición de actos positivos constantes. Entonces, si queremos ver algún cambio, algún efecto particular en nuestras vidas, algún efecto diferente en medio nuestro, pues tenemos nosotros que ser constantes, así, pues como se ven todas estas hormiguitas, ¿no? Caminando una tras otra, un hábito tras otro, un pensamiento tras otro y el mismo, y siendo siempre constantes. Y es por eso que les decía que para nosotros poder cambiar rasgos y aspectos en nuestra vida, pues tenemos que ser intencionales y tienen que operarse estos cambios de manera continua, que sea algo contundente en nuestras vidas, hermanos. Y pues es básicamente aquí lo que nos enseña esta lección número 9 de la integración de la personalidad. Y tenemos aquí el, el hecho, pues, o la esencia de este objetivo de la lección, pues poder entender esta cuestión de la diversidad, hermanos. No sé si alguien quiera hacer algún comentario adicional. Bueno, Gabriel. Bien. Y la hermana Yané Urias compartió un título de un libro y lo descargué. Pues, no sé si lo puedo mandar entonces por el grupo de consejería. Sí, claro. Listo. Está Adelante. interesante. Y otra cosa que quería decirte en cuanto a lo que terminabas diciendo, ¿cuánto nos cuesta crear hábitos? Es algo muy complejo para nosotros aprender o crear esos hábitos y se necesita de mucha constancia. Por ahí escuché alguna vez que para construir o para iniciar un hábito necesitamos por lo menos repetirlo durante 40 días sin fallar. Así es. Que si logramos hacerlo, entonces establecíamos un hábito. Es Pero correcto. la tarea es llegar a los 40 días. Amén, así es. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío siendo constantes. Pues así como en la cuestión